llega a México la tercera aeronave Embraer E195E2 que adquirió Mexicana de Aviación. Esto para su fortalecimiento y expansión de la aerolínea del pueblo mexicano. Hasta el momento han llegado 3 aviones de 20 aeronaves que se han comprado con el dinero del pueblo. Es de recordar que el PRI y PAN destruyeron por completo Mexicana de Aviación, pero en la administración pasada del expresidente Andrés Manuel López Obrador logró rescatar este bien de la nación. Y nuevamente, Mexicana de Aviación levanta el vuelo con aviones nuevos fabricados en Brasil. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, grita de felicidad al ver que los proyectos de la Cuarta Transformación se cumplen al pie de la letra, cumpliendo al pueblo mexicano y no dejando las promesas al aire. Y es así como llega el tercer avión a nuestro país para incorporarse a la línea aérea del pueblo mexicano. Preside este evento de bienvenida de la segunda aeronave Embraer ECO 195 ECO 2, matrícula X-Ray Alfa Metro X-Ray Bravo de Mexicana a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el general de Grupo Piloto Aviador de Estado Mayor, Leobardo Ávila Bojorquez, director general de Mexicana, quien hará uso de la palabra. Pues buenas tardes a todos. Es para mí un gran gusto, un orgullo, una distinción poder recibir a las y los representantes de los diferentes medios de comunicación que están haciendo la cobertura de esta llegada de la segunda aeronave de Mexicana de la familia Embraer E2 195 que se integra a la flota de nuestra aerolínea. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberse tomado este tiempo, pero también quiero agradecer profundamente a nuestra señora presidenta por ese compromiso político, la visión estratégica y transformadora que tiene para conectar a nuestro país, generar ese desarrollo nacional a través de su Plan México y a través de cada una de las acciones que está haciendo el gobierno de México para hacer de nuestro país un país más próspero, pero también a través de una prosperidad compartida en todas las regiones de México. Y Mexicana es un instrumento que ha utilizado el Estado mexicano para generar esas regiones de desarrollo económico. También aprovecho la oportunidad para agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional por todo el apoyo, tanto operativo, estratégico, que ha tenido para impulsar el desarrollo de Mexicana y sobre todo guiarnos en los objetivos
que tiene el Gobierno de México para que este proyecto se consolide de una manera exitosa. También damos las gracias al Gobierno de Brasil por todo el apoyo para que a través de la empresa Embraer del señor Francisco, su CEO, tenga muy en mente el apoyo que se le está dando a Mexicana para la producción de estos aviones de última generación que se están integrando a nuestra flota. Y obviamente pues a cada uno de los colaboradores de Mexicana, a los técnicos, personal administrativo, personal de tripulaciones de vuelo, personal de sobrecargos y cada uno de los elementos que forman la cadena de valor de Mexicana para hacer que este proyecto siga avanzando con pasos firmes, con una visión integradora y que también nos permite integrar a nuestro país bajo una visión de ese formato que es generar los polos de desarrollo, pero también la prosperidad compartida como es parte de la visión del Gobierno de México. Muchas gracias por estar aquí y obviamente estoy abierto a cualquier comentario. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, general. Alejandro Torres de América Vuela. Este avión se adelantó un par de días. ¿También estiman que los aviones se estén adelantando o incluso el primer vuelo se vaya a adelantar? Gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Y es parte del compromiso que tiene la empresa Embraer para consolidar este proyecto en Mexicana. Ha estado muy de cerca trabajando con nosotros durante un poco más de un año. Y es la parte que ellos están haciendo también los esfuerzos con los diferentes proveedores, con sus cadenas de suministro, para que Mexicana pueda tener en tiempo los aviones. Efectivamente, ahorita estamos recibiendo este avión conforme a nuestro calendario. Tenemos un tercer avión que las personas, ya los técnicos, estarán viajando ya la próxima semana para recibir el tercer avión, y ese sí tenemos un adelanto de unos días. Y obviamente lo que nos interesa es que Mexicana tenga capacidades operativas para generar esa conectividad y sobre todo ser eficientes en la operación, brindar un servicio de calidad seguro, pero también a precios accesibles para todas y todos los mexicanos. Es parte del compromiso. ¿Qué tal? Pablo Chávez de A21. General, si nos podrían nada más recordar, este año, ¿cuántos aviones esperan recibir? Sigo entendido que 5. ¿Cuántos vamos a recibir en el 2026? ¿Cuántos en el 2027? Y del primer avión, la fecha exacta de cuándo iniciaría operaciones, ya aquí en México. Y este segundo avión, estimado, ¿cuándo empezaría ya a operar también? Gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Bien, acorde a nuestra programación de entregas de aeronaves, en el 2025 estaremos recibiendo 5 aviones de la clase 195E2. En el 2026 estaremos recibiendo 7 aeronaves y esos son de la familia o de la clase 190E2. Posteriormente, en el 2027 estaremos recibiendo 3 aeronaves 190 y finalmente estaremos cerrando el año 2027 con 5 aeronaves 195E2 también, para hacer un total de 20 aviones que se integran a la flota de Mexicana. Respecto al primer vuelo comercial, como ustedes saben, parte de los procesos que son normativos, tanto acorde a los estándares internacionales y nacionales, Mexicana tiene que cumplir una serie de requisitos para certificar cada uno de los procesos, certificar la aeronave en sí, en lo que es sus equipos y que tengamos operaciones seguras. Hemos cumplido nosotros una serie de requisitos que nos ha estipulado la Autoridad Aeronáutica, en este caso la FAC, y ahorita continuamos con los procesos de certificación para poder iniciar nuestro primer vuelo comercial el 25 de agosto de este mes. Entonces, con esa parte es parte de los procesos que estamos nosotros llevando a cabo de una manera muy dinámica para que en breve nuestros aviones de última generación
con lo más moderno que tenemos en tecnología para navegación y obviamente ofrecer un servicio excepcional a bordo, podamos ya tenerlos para el servicio de las y los mexicanos que vayan a volar con nosotros con Mexicana, que por lo que es altamente recomendable. Es un avión totalmente silencioso por dentro, los motores no se escuchan, es un avión sumamente cómodo, es un avión que ofrece una gran calidad en el servicio, comodidad, pero también Mexicana está ofreciendo una gran puntualidad en cada uno de los destinos a los cuales tiene ya sus itinerarios perfectamente bien marcados y también a precios accesibles. Es un triángulo virtuoso que estamos nosotros impulsando en Mexicana, lo que es precios accesibles, comodidad y puntualidad desde el AIFA. General, muy buenos días. Oliver Juárez de Caminos del Aire. El pasado 1 de julio recibieron el primer avión Embraer 195-2. Tenía que pasar una serie de vuelos de certificación, además de la capacitación a tripulación, tanto pilotos como sobrecargos. ¿Nos puede hablar del avance de estos cursos para tripulaciones y las certificaciones del primer avión? ¿Cómo es el avance de estos vuelos de certificación? Y si efectivamente lo acaba de decir hace un momento, entrarán en operación el próximo 25 de agosto. Sí, Oliver, gracias ahí por tu pregunta. Definitivamente nosotros hemos llevado a cabo todo un proceso desde que se firmó el contrato con la empresa Embraer. Tenemos todo un plan perfectamente bien definido, bien delimitado y también acotado a ciertos procesos que son importantes. Uno de ellos es la capacitación y desarrollo de competencias de nuestras tripulaciones de vuelo. Nuestras tripulaciones de vuelo llevaron a cabo un proceso de adiestramiento en Madrid a través de simuladores de vuelo. Llegaron aquí a México, llegó la primera aeronave a nuestro país e inmediatamente iniciamos los vuelos de habilitación de nuestras tripulaciones. Concluimos en 3 semanas a partir de que arribó la aeronave y calificamos 4 tripulaciones para volar el primer avión de Mexicana. Después de eso iniciamos los procesos de certificación a través de los vuelos de demostración con la Autoridad Aeronáutica, los cuales nos acompañaron en cada uno de esos vuelos. Volamos hacia Tulum, Chetumal, Campeche y se certificó y está en ese proceso ahorita de formalizar ya todo el proceso tanto a nuestras unidades en tierra, prestación de servicio, cada proceso que se lleva a cabo desde la documentación del pasajero y cada uno de los escenarios que son importantes para atender con calidad, pero también con seguridad a cada uno de los usuarios de Mexicana. Concluimos los vuelos de demostración en los cuales también Mexicana demostró las capacidades y todos sus procesos acorde a estándares internacionales que cumplimos para llevar a cabo operaciones o vuelos comerciales con altos estándares de seguridad. Ahorita estamos en los procesos de revisión de cada uno de los procesos para que finalmente la Autoridad Aeronáutica nos incluya la primera aeronave en el certificado de explotador de servicios aéreos y posteriormente integrarlos al título de asignación para estar comercializando los vuelos a partir del 25 de agosto. Seguimos trabajando con ellos muy de la mano y también agradezco a la autoridad porque ha tenido mucha apertura. Hemos integrado parte de los equipos y es parte de lo que Mexicana contribuye en la industria, porque a través de ese proceso, al ser la primera aeronave E2 que va a operar en México, genera capacidades para el desarrollo de la industria del transporte aéreo. Muchas gracias. El destino para el próximo 25 de agosto con que comenzarían a volar estas aeronaves. Bien, el primer destino que tenemos considerado es el aeropuerto de Tulum. Es un vuelo que va a ser muy especial, con grandes sorpresas. Entonces invitamos a cada una de aquellas personas que quieran volar ese día. Va a haber algunas activaciones, como lo mencioné hace un momento, va a haber sorpresas a bordo y que precisamente uno de
bondades o atributos de este avión es que van a poder sentirlo, sentir la quietud, el silencio con que se vuela a bordo de esta aeronave, también la comodidad y la calidad en el servicio que ofrece Mexicana, pero también, como lo mencioné, la puntualidad con la cual estamos desarrollando cada una de nuestras operaciones ahí. Silvia Chávez, del periódico La Jornada. Señor, preguntarle, ¿las dos naves entran en operación o solamente primero una y después la otra? ¿Y qué capacidad de pasajeros van a ser trasladados en ese primer vuelo? Gracias. Sí, gracias. Bien, les hablo un poquito de las características del avión Embraer 195E2, como de este tipo. Tiene una capacidad de 132 asientos, muy cómodos, como lo he mencionado en repetidas ocasiones. Tiene una velocidad promedio de 950 kilómetros por hora. Tiene un alcance, o sea, puede volar sin reabastecer de combustible más de 4.600 kilómetros. Y una de las bondades es la seguridad, la eficiencia, la comodidad, todo lo que implica volar con toda la gama de seguridad a bordo de estas aeronaves. El 25 de agosto entra en operación la primera aeronave que recibimos el 1 de julio y estamos considerando a partir de la segunda semana de septiembre entre en operación esta aeronave que acaba de arribar, porque igual tenemos que cumplir una serie de requisitos normativos que nos marca la autoridad aeronáutica para certificar cada uno de los equipos que traemos a bordo, para que ellos nos avalen que cumplen con los estándares de seguridad que marca la regulación internacional y nacional. Perdón, general, me hace una precisión. El modelo E195 tiene capacidad de 132 asientos y el 190 de 108. Es una configuración menor y sobre todo considerando el plan estratégico y plan de negocios de Mexicana para atender aquellos destinos o aquellas regiones en los cuales los aeropuertos son de menores capacidades y poder nosotros a través de las capacidades de Mexicana poder generar esa conectividad. Bien, si no ya hay otra pregunta, les agradezco mucho su atención y sobre todo que nos hayan acompañado, y aprovecho aquí para hacer un corte comercial, ¿no? Sí, los invito yo para que nos visiten en cada una de nuestras redes sociales, Mexicana Vuela, a través de X, a través de Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Síganos en Mexicana, pero sobre todo vean las promociones que tenemos cada uno de los martes. Tenemos martes de primera en los cuales ofrecemos muy buenas ofertas a los diferentes destinos que volamos, como a los 14 que estamos volando de manera constante. Entonces, para que nos visiten y obviamente hagan por ahí la selección del vuelo que ustedes consideren en los horarios, pero sobre todo en los días que tenemos en disponibilidad, y también para que pues nos sigan en cada una de las acciones, actividades que llevamos a cabo, porque Mexicana es la línea del pueblo de México, es una línea para las y los mexicanos, y que obviamente estamos enfocados a servir a cada uno de ellos. En relación a la aerolínea del Estado mexicano, me complace presentarle en este momento, señora presidenta, la situación, cómo estamos. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Bien, dentro de las principales variables que tiene Mexicana del plan de negocios, hemos hecho nosotros un gran esfuerzo para poder tener un crecimiento en este 2025, para poder tener un sostenimiento en base a las metas de Mexicana. En ese sentido, en el primer semestre, señora presidenta, del 2025, hemos tenido más de 200,000 pasajeros que hemos transportado a los diferentes destinos que vuela Mexicana. Esto significa un 24% más en relación al primer semestre del 2024.
Para el segundo semestre del 2025 estimamos tener un crecimiento arriba del 25% para complementar 251 pasajeros y lograr nuestra meta de 450,292 pasajeros en este 2025, considerando ya la nueva flota de Mexicana que se integra para reforzar las capacidades operativas de Mexicana. Respecto al factor de ocupación, Mexicana de una manera consistente lo ha venido incrementando. En el primer semestre del 2025 logramos un 53%, es decir, un 15% más en comparación al primer semestre del 2024. Para el segundo semestre del 2025 esperamos un crecimiento del 13% para lograr nuestra meta anual del 60%. Y con eso, poco a poco, irnos posicionando en el mercado nacional y sobre todo en aquellas rutas que no son atendidas por otras aerolíneas, las cuales tienen un enfoque social para mantener e incrementar la conectividad nacional en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, pero también con la visión estratégica del Gobierno de México, que es el desarrollo regional, desarrollo económico y fomentar el empleo en las diferentes regiones. La participación que tiene Mexicana actualmente en el mercado nacional, en el primer semestre del 2025 alcanzamos el 58%, es decir, 7% más en comparación al primer semestre del 2024. Y para finalizar el año estamos considerando un incremento del 20% para tener un 70% más de participación en el mercado. Esto considerando que Mexicana actualmente a partir del 1 de julio empezará a incrementar sus capacidades operativas, con eso una mayor participación en el mercado y la expansión de rutas como está establecido en nuestro plan de negocios. Respecto a la carga, Mexicana en el primer semestre del 2025 ha transportado 279 toneladas y para el segundo semestre esperamos incrementar un 26% más, es decir, 353 toneladas para lograr cerrar el año con 611 toneladas, manteniendo una estrategia de expansión hacia los destinos de Guadalajara, San José de los Cabos y Mérida, y con eso ampliar nuestros ingresos para lograr la rentabilidad de la empresa. La siguiente, por favor. Bien, respecto al comportamiento operacional en ingresos, Mexicana en el 2024 tenía precisamente al arranque de las operaciones un solo fuente, se puede decir, de ingresos, que era la venta de boletos. Y posteriormente se fueron incorporando la venta de servicios adicionales, la venta a bordo, carga, y en el 2025, en el primer semestre, logramos diversificar más esa parte con una mayor participación en otros rubros, que es como lo fueron precisamente los servicios adicionales, como son la venta de maleta a bordo o el pago de equipaje extra, equipo deportivo, mascotas, etcétera, y otros servicios adicionales. La venta a bordo también incrementó el porcentaje y la carga también, que tenemos ya la proyección de mayor participación en el mercado. Respecto a las rutas con mayor ocupación, tenemos las 6 principales rutas. Sin embargo, aquí destacan Ixtepec y Palenque, que no son atendidas por otras aerolíneas y que precisamente Mexicana tiene una presencia para fortalecer esa conectividad. También estas 6 rutas representan 116,475 pasajeros, es decir, el 53% de todas las pasajeros que hemos transportado en el primer semestre corresponden a estas rutas. Las rutas con mayor ingresos de recursos, tenemos las 6 principales que representan el 78% de los ingresos de Mexicana y con ello poder ampliar más nuestras ofertas de rentabilidad que tiene la propia empresa. De eficiencia operativa, aquí igual, para el 2024 Mexicana arrancó las operaciones con 18 rutas. Sin embargo, considerando precisamente tener una eficiencia operativa, una mejor gestión de flota, logramos reducir la ruta para ser más eficientes y dar un servicio de calidad en el 2025 a 14, lo cual se consiguió pudiendo generar con menor operaciones un mayor número de pasajeros por operación y con ello ser más eficientes, lograr reducir costos operativos que permitan precisamente lograr la rentabilidad de la empresa. Y con eso, Mexicana incrementó esa eficiencia al 60% a dar prioridad a los horarios y rutas más redituables, pero también teniendo el compromiso de mantener esa conectividad hacia aquellos destinos que no son operados por otras aerolíneas. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva.
Bien, ahorita, señora Presidenta, estamos muy contentos, orgullosos de poder recibir esta aeronave, que es la nueva flota Embraer 195E2, que se integra a las capacidades operativas de Mexicana. Estos aviones incorporan tecnología de última generación, cuyas principales características están enfocadas a una capacidad de pasajeros de 132, de clase única, exclusivamente para Mexicana. Una velocidad promedio de 963 kilómetros por hora, tiene un alcance de 4.615 kilómetros, es decir, podemos abarcar parte de Norteamérica, parte del Centroamérica y Sudamérica, despegando del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tiene una longitud total, es decir, desde la parte frontal del avión hasta la parte posterior, de 41.6 metros, tiene una altura precisamente de lo que viene del tren de aterrizaje hasta la parte superior del avión de 10.9 metros y está equipado con 2 motores de última generación Pratt & Whitney. Esta aeronave tiene un diseño aerodinámico, está establecida por materiales ligeros y compuestos que permite reducir costos operativos en todos sus procesos de mantenimiento. También los motores de última generación tienen una capacidad de ahorro de combustible del 30% y, como lo mencioné, una de las principales virtudes de estas aeronaves son sus procesos de mantenimiento y poderlos reducir en un 35%. Otra característica y virtud de esta aeronave es que tiene una reducción de emisiones de carbono y atendiendo precisamente los compromisos del Estado mexicano ante los organismos internacionales. Con esto reducimos la huella de carbono por cada pasajero que aborda una aeronave de Mexicana y con eso es el compromiso de nosotros de reducirlo conforme marca las metas establecidas por el Acuerdo de París para el 2050. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son las estrategias implementadas por Mexicana? Bien, Mexicana, a través de su página web, tiene una oferta del viaje todo pagado. Ahí en esa página se pueden generar paquetes turísticos a los diferentes destinos que vuela Mexicana, es decir, a los 14 destinos donde vuela Mexicana pueden hacer una reservación de hotel, renta de autos, todo un servicio integral para aquellas necesidades del viajero. Y con eso nos posiciona con un producto innovador. También tenemos alianzas estratégicas con agencias de viaje, turoperadores que nos permiten dar esos paquetes de una manera y de una forma accesible para los diferentes estratos sociales. También es importante para todos aquellos que nos escuchan, nos ven y que las redes sociales es un elemento sustancial para que Mexicana puedan ustedes o puedan las personas, los potenciales usuarios, llevar a cabo la compra de sus boletos. Hemos implementado a lo largo de este primer semestre más de 50 promociones con una venta de más de 35,000 boletos que representan el 19% de las ventas totales que ha tenido Mexicana. Es decir, hay una gran oportunidad para poder llevar a cabo un viaje tomando como base todas estas promociones que Mexicana pone a la disposición del pueblo de México para hacer más accesible este viaje a través del medio aéreo. También tenemos una estrategia a nivel global con Expedia a través de nuestra aliada estratégica que es Euro Airlines, que ya estamos vendiendo boletos a nivel mundial, y también con Citizen Plane, que también tenemos una presencia a través de 35 agencias de viaje digitales como es Kayak, como es Kiwi y eDreams, con lo cual se pueden ingresar a las páginas, se pueden hacer la compra de los boletos de avión, se puede tener el acceso a diferentes paquetes, con lo cual hay una presencia en los 92 países de los 5 continentes. Más importante ahorita también, ¿qué espera para Mexicana con esta entrada en operación de la nueva flota E195E2 para 132 pasajeros? Ahorita estamos precisamente recibiendo la primera aeronave el 1 de julio. Mexicana va a iniciar todo un proceso que va a llevar a cabo vuelos de habilitación para tener tripulaciones capacitadas altamente con las competencias necesarias para que hagan los vuelos seguros y ofrezcan un servicio de calidad a todos nuestros usuarios y a aquellos pasajeros que van a optar volar con Mexicana. Posteriormente, tenemos vuelos de certificación con la Agencia Federal de Aviación Civil para cumplir con toda la normatividad que marca la regulación nacional e internacional para ofrecer la seguridad operacional que es fundamental y esencial en toda la industria del transporte aéreo. Vamos a llevar un proceso para finalmente nosotros el 25 de agosto, a partir del 25 de agosto, estar ofreciendo nuestro primer vuelo comercial.
y finalmente vamos a estar recibiendo la aeronave número 2 el 12 de agosto para posteriormente entrarla en servicio comercial a partir del 12 de septiembre y así sucesivamente lo que resta este año hasta la aeronave 5, pero siempre cumpliendo lo que marca la normatividad y regulación de la autoridad aeronáutica, tanto nacional como internacional, para finalmente en este año estar cerrando con el arribo de 5 aeronaves, en el 2026 tener el arribo de 7 aeronaves, y finalmente en el 2027 con 8 aeronaves. Las tripulaciones de vuelo para Embraer también son tripulaciones altamente capacitadas, que tenemos un plan y un programa que las va a capacitar para que esta nueva aeronave de nueva tecnología pueda ser volada con los amplios márgenes de seguridad. Tenemos considerado ahorita con las primeras aeronaves que van a arribar la capacitación de 56 pilotos, la integración de 84 sobrecargo y con ellos Mexicana poco a poco va a ir incrementando sus capacidades operativas para tener una presencia más fuerte, más solidificada en el mercado nacional, pero también con una visión estratégica de expandir sus destinos a nivel internacional. Señora Presidenta, estamos muy contentos de recibir a Mexicana. Gracias por todo su apoyo, gracias por toda la voluntad política y sobre todo por ser sensible a que Mexicana sea una línea del pueblo. Muchas gracias. Se hace una respetuosa invitación a la Presidenta de México y a los distinguidos invitados que la acompañan a ocupar su lugar en la línea de honor. Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es algo hermoso recibir este avión, esta aeronave, para ser parte de esta línea aérea, más que del Estado mexicano, del pueblo de México. Muchas gracias al embajador de la República Federativa de Brasil por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias a todas y a todos los que forman parte de Mexicana de Aviación. Maestra Delfina Gómez Álvarez, General Ricardo Trevilla Trejo, General Leobardo Ávila Bojorques, General Miguel Enrique Ballín Osuna, General Isidro Pastor Román, a todas y a todos los presentes. A Josefina, Jesús, gracias por estar aquí. Me da gusto estar frente a ustedes para hablar de un tema que, aunque puede parecer técnico o comercial, en realidad toca de lleno los cimientos de nuestra soberanía, nuestra justicia social y nuestro sentido de nación. Me refiero al renacimiento de Mexicana de Aviación, nuestra aerolínea, la línea aérea del Estado mexicano, del pueblo y para el pueblo de México. Mexicana de Aviación no es solo una empresa aérea, es una historia de lucha, de identidad, de sueños y de trabajo. Es una empresa que nació con la intención de conectar a México con el mundo y, más importante aún, de conectar a los mexicanos entre sí. Y hoy, en pleno siglo XXI, cuando tantas voces cuestionan la viabilidad de lo público, cuando tantas decisiones están guiadas por el interés económico antes que por el bienestar colectivo, la recuperación de Mexicana de Aviación no solo es un acto administrativo, es un acto profundamente político y profundamente moral. Durante muchos años, volar en México, y todavía, es un privilegio.
Las rutas comerciales están enfocadas en los destinos más rentables, centros turísticos, capitales industriales, corredores de alta demanda. Y Mexicana de Aviación, aunque tiene que ser rentable evidentemente y eficiente, es decirle a cada mexicana y a cada mexicano, vivan donde vivan, ustedes también importan, también tienen derecho a volar, también son parte del proyecto de nación. Mexicana de Aviación fue fundada en 1921. Fue la primera aerolínea de México y una de las más antiguas del mundo. Por décadas representó la excelencia mexicana en el aire, pero también fue víctima de una época en la que se nos hizo creer que todo lo público debía privatizarse, que lo estatal era sinónimo de ineficiencia y que el mercado lo resolvería todo. Así fue como tras su privatización, Mexicana cayó en muy malas manos. Se endeudó, fue desmantelada y dejó sin empleo a miles de trabajadores. Y lo peor, se dejó al país sin una línea aérea emblemática. Recuperarla, que fue una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, no es solo un acto de justicia hacia sus trabajadores, que fue muy importante y es muy importante, que durante años lucharon por su derecho al trabajo. Es también recuperar un símbolo nacional. Es recordar que el cielo de México pertenece a su pueblo, que la bandera nacional puede y debe ondear también en los aviones que surcan nuestro espacio aéreo. Hoy, con Mexicana de Aviación, de regreso, recuperamos algo más que una marca, recuperamos la confianza en lo nuestro. A diferencia de las aerolíneas privadas, que operan bajo una lógica de ganancia y que tienen su razón y tienen su sentido, Mexicana de Aviación tiene como objetivo principal el bienestar colectivo. Su misión no es generar utilidades para accionistas. Su meta es conectar regiones, reducir costos para los usuarios y brindar un servicio digno, accesible y confiable. Eso no quiere decir que una empresa pública no deba ser eficiente o rentable. Al contrario, la eficiencia es parte del compromiso ético con el pueblo, pero no se mide únicamente en términos de rentabilidad económica, sino en términos de su impacto social. Cuando Mexicana vuela, y además ahora parte de una institución, orgullo de las mexicanas y de los mexicanos, la Defensa Nacional, cuando Mexicana vuela a una comunidad remota y lo hace con precios justos, está cumpliendo una función que trasciende el mercado, está integrando al país. Cuando opera con transparencia, sin corrupción ni privilegios, está demostrando que lo público sí puede funcionar y funcionar bien. Y cuando sus trabajadores y trabajadoras, desde el piloto, la piloto, hasta el personal de tierra, sirven con profesionalismo, están elevando la dignidad del servicio público y con ello la dignidad de México. Algunos piensan que una aerolínea solo sirve para mover turistas, pero una línea aérea del Estado va mucho más allá. Mexicana de Aviación es una herramienta también de desarrollo económico y social. En un país tan desigual como el nuestro, donde históricamente el desarrollo estuvo concentrado en ciertas regiones, una aerolínea pública puede ser un verdadero instrumento de justicia territorial. Durante décadas, México fue entregando parte de su infraestructura estratégica a manos privadas. Se concesionaron carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos. Y lo que era del pueblo pasó a servir a unos cuantos intereses del mercado. Recuperar Mexicana de Aviación no es un capricho ideológico, sino una decisión estratégica. El transporte aéreo es vital para la defensa, la emergencia, la logística nacional y también para el transporte de las personas. No podemos depender exclusivamente de aerolíneas extranjeras o privadas, que está muy bien,
pero Mexicana de Aviación sirve también para movilizar a nuestro pueblo, nuestras fuerzas y nuestros recursos. Tener una aerolínea estatal es tener también capacidad de respuesta. Es poder evacuar, junto con la Defensa Nacional, zonas afectadas por desastres naturales. Es poder trasladar medicinas, alimentos, personal médico, junto con la Defensa Nacional. Es tener soberanía logística. Mexicana de Aviación no es solo un logotipo, ni una flota de aviones, que por lo demás llegarán 20 entre este año y el próximo. Es una declaración de principios. Es el mensaje claro de que México quiere volar alto, pero con los pies en la tierra, con rumbo, con justicia y con orgullo nacional. En un mundo donde muchas veces las decisiones se toman desde el interés económico, tener una línea aérea del pueblo y para el pueblo es una decisión profundamente humana y también profundamente política. Es apostar por la equidad, por la integración nacional, por la soberanía. Por eso celebramos a Mexicana de Aviación, no solo como una empresa que regresa, sino como un símbolo de lo que podemos construir cuando ponemos al pueblo en el centro de todo. Mexicana de Aviación no es una nostalgia del pasado, es una apuesta por el futuro. Es una empresa que nace con nuevos principios: transparencia, inclusión, eficiencia, responsabilidad social y sentido de nación. Y eso se lo da la Defensa Nacional. Es decirle a la gente: tienes derecho a volar. Tener una línea aérea del pueblo y para el pueblo es creer que podemos construir un país más justo, más unido y más soberano. Es demostrar que lo público no es sinónimo de fracaso, sino de compromiso. Es entender que los bienes de la nación deben estar al servicio de todas y de todos, no al servicio de unos cuantos. Mexicana de Aviación vuela y vuela alto, y con ella vuelan nuestros sueños de equidad, de progreso con justicia. Con ella vuelve a ondear la bandera de México en el cielo, no como adorno, sino como declaración de principios, símbolo de inclusión y de justicia social. Larga vida a Mexicana de Aviación. Sean tan amables de ponerse de pie. A todas y todos se les invita a entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Mexicanos en grito de guerra, el acero que está en el grito, y retiemblan sus centros de guerra, al sonoro y retiemblan sus centros de guerra, al sonoro Niña o patria, tu cielo lindo, de la paz, del ardor del divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escrito. Mas está un extraño enemigo, profanar con su mano tu suelo, y en San Patriota herida del cielo, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos en grito de guerra, el acero